La tos es una de las cosas más molestas que hay. Es difícil de tratar, es difícil que se vaya del todo y más si tenemos dudas con qué tipo de tos es. Quédate en este vídeo porque os voy a despejar todas las dudas sobre la tos. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista y os invito a que os suscribáis, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Tener tos durante estas fechas es habitual, ya que es cuando más virus, más bacterias, más resfriados vamos a coger. Toser es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que busca mantener limpias la tráquea, los bronquios, eliminando así la suciedad mediante maniobras de expulsión. Es importante saber que existen distintos tipos de tos y que hay que saber diferenciarlos para así poder tratarlos según el caso. Tenemos la tos seca o tos improductiva. La tos seca no elimina la mucosidad. Es muy molesta ya que puede producir una sensación de picazón todo el rato en nuestra garganta. Suele estar causada por infecciones víricas o alergias que producen irritación. Al no tener que eliminar esa mucosidad, simplemente la vamos a tratar con algún jarabe para eliminarla. En estos casos está indicado el tratamiento con fármacos antitusígenos. Los medicamentos antitusígenos pueden ser de dos tipos. De acción central, que suprimen o inhiben el reflejo de la tos, los más utilizados son la codeína y el dextrometorfano. De acción periférica, que pueden actuar sobre la rama del reflejo de la tos. Luego vamos a tener la tos húmeda o productiva, que produce algún tipo de moco a medida que toses. Tenemos que tratar de expulsarlo. La tos húmeda generalmente es causada por una infección de algún tipo, como puede ser un resfriado, una gripe, que son formas de que el cuerpo tenga que deshacerse de ese exceso de moco que crea la infección. La mayoría de las veces la tos productiva se trata con expectorantes mucolíticos para así facilitar la expulsión y es muy importante beber mucho líquido para facilitar la expectoración. El medicamento que hay que tomar en cada caso va a depender de la edad del paciente, del tipo de tos, de los síntomas asociados, de si se toman otros medicamentos al mismo tiempo y de si existen antecedentes de enfermedades como bronquitis, diabetes, cardiopatías o alguna otra enfermedad. Los medicamentos para la tos no deben de tomarse durante periodos largos, 3 semanas o más. Hay que ir al médico para que lleve un control. La tos crónica se considera crónica cuando se alarga más de 3 semanas. Tiende a cronificarse por la irritación que la misma produce en la laringe y en la tráquea. Hay otra tos que es psicosomática. Se trata de esa tos que no tiene un origen vírico y que se da por nerviosismos o por tics. Luego está la tos croup. El croup es una inflamación de las cuerdas vocales y la tráquea. Causa dificultad para respirar. La tos seca, similar a la de los perros, y voz ronca. La causa suele ser un virus. El croup a menudo comienza como un resfriado, pero luego las cuerdas vocales y la tráquea se inflaman, causando ronquera y tos. También puede haber fiebre y sonidos agudos al respirar. Los niños entre los 6 meses y los 3 años están en mayor riesgo. La mayoría de los casos de croup viral son leves y pueden tratarse en casa. Y bien, ¿cuáles serían otras de sus causas? Lo que causa la tos puede variar de persona a persona, de una situación a otra, pero se reduce al cuerpo automáticamente tratando de limpiar las vías respiratorias. También tendremos en cuenta si es causada por alérgenos, irritantes. A veces comienza la tos porque la garganta o los senos paranasales están irritados. No es un signo de ningún problema de salud o enfermedad, pero simplemente la manera que tiene nuestro cuerpo de tratar de sacar el alérgeno o el irritante. Incluso si no eres alérgico a cosas como el polen, el polvo, nos pueden provocar tos. Los irritantes pueden ser, por ejemplo, contaminación, ambientadores, humo. El asma, una tos seca que termina con un silbido, un sonajero, más comúnmente debido a que las vías respiratorias están inflamadas. Es común entre las personas que tienen asma. Esto puede hacer que el proceso de tos sea más incómodo o más doloroso. Los ataques de tos provocan angustia en la persona que lo sufre porque no se sabe cuándo va a acabar. Entonces, ¿qué podemos hacer? La primera recomendación es que mantengas la calma, que no tengas nervios, que hagas una respiración profunda y que tragues saliva. Para suavizar la irritación de la garganta tienes que beber agua que no sea fría, para así mantenerla hidratada.
tenemos que evitar caramelos de menta porque nos van a irritar más. En caso de sufrir un ataque fuerte de tos, es recomendable el destrometorfano o la codeína en forma de pastillas o jarabe, pero todo esto recetado por tu médico. En el caso, por ejemplo, de los niños, tienes que probar a ponerles un humidificador cerca de donde duermen para así mejorar su respiración nocturna. Tienes que dejar que el niño respire vapores de agua en el baño o en la ducha caliente. Esto le va a poder ayudar para reducir la mucosidad y calmarlo y que duerma así mejor. También le puedes dar una cucharadita de miel que te va a ayudar a combatir la tos, pero si solo tiene más de 1 año. En bebés no vamos a poder tomar miel. O el típico truco de cortar una cebolla por la mitad y dejarla en la habitación. Esto, bajo mi punto de vista, te va a oler la habitación a cebolla, pero no te va a calmar mucho la tos. Bueno, estos serían algunos de los consejos para tratar la tos. Ahora que ya sabes identificar el tipo de tos, solo nos va a quedar tratarla. Espero que este vídeo os sirva de ayuda y si queréis que os recomiende jarabes o productos específicos para tratar la tos, déjamelo en comentarios y os preparo parte 2 del vídeo.